Bueno, entonces muchas gracias al doctor Giraldo por la introducción al tema de las fracturas de sacro. Entonces quisimos titular esta reunión en una parte de aspectos técnicos con respecto a la fractura de sacro y la idea es que sea una reunión muy participativa, no tanto enfocado solo a algo como unidireccional en una revisión de tema, sino que se pueda discutir entre las dos especialidades, esas partes de los aspectos técnicos también, a la luz de las diferentes clasificaciones que existen para las fracturas de sacro. Entonces partimos de unas ideas iniciales, como lo había mencionado el doctor Giraldo. Entonces las lesiones traumáticas del anillo pélvico han sido unas lesiones que históricamente han sido subdiagnosticadas, esto no solamente por el previo desarrollo de las imágenes diagnósticas, sino porque como vamos a ver a medida de la revisión de tema, muchos de estos pacientes inicialmente no cursan con una clínica muy clara. Entonces, por eso la incidencia de esto va de la mano diagnóstico y de los factores de riesgo también en el manejo de estas fracturas. Además, el número tan amplio de clasificaciones disponibles y el desarrollo de las mismas ha dificultado la comunicación entre las diferentes especialidades que pueden manejar este tipo de fracturas y por eso el manejo multidisciplinario, como él lo había mencionado en su introducción, es esencial para obtener los resultados más satisfactorios en este tipo de fracturas. Entonces, cuando vamos a hablar de las fracturas de sacro, tenemos que tener clara la idea de esa unidad funcional lumbosacrocoxilla. Entonces, sabemos que este término ha ido ganando mucho espacio en los últimos años en la literatura, porque esta unidad funcional compuesta por la unión sacropélvica, el sacro y la pelvis, el anillo pélvico como tal, tienen un origen en biológico común y desde el punto de vista biomecánico se relacionan haciendo que sean una unidad funcional compartida, que implica que el daño de una de las unidades funcionales repercuta directamente en la funcionalidad de las otras estructuras. Y eso nosotros lo vemos muy bien reflejado en todos esos parámetros espinopélvicos que ya hemos discutido ampliamente en este módulo de reuniones de columna. Y es porque esos parámetros espinopélvicos nos van a definir ese balance sagital que existe entre la columna y el anillo pélvico. Tanto así es la relación precisamente entre la columna y la pelvis que un mismatch entre la lordosis lumbar y la incidencia pélvica. Recordemos que la incidencia pélvica es un valor anatómico y que no se modifica excepto cuando encontramos una dislocación lumbopélvica, pues obviamente incluyendo una fractura de sacro. Hacemos que sea mayor de 10 grados y esto lo tenemos que tener en cuenta en la corrección quirúrgica en estos pacientes, incrementa el eje vertical del sacro y esto se ha relacionado de una manera directa con la calidad de vida de los pacientes. Entonces, el término que nos trae aquí, que precisamente es ese término de estabilidad y de cesación lumbopélvica, entonces cuando tenemos estos pacientes hablamos de una desconexión biomecánica de la columna y del anillo pélvico y todo está dado precisamente por la pérdida de la integridad articular del sacro, de las articulaciones facetarias que unen a L5 con S1, las articulaciones sacroiliacas y sacrocostillas y de esos ligamentos estabilizadores. Entonces, ya con esta parte de la introducción, como lo había mencionado el doctor Giraldo, entonces vamos a hablar de los datos epidemiológicos. Sabemos a grandes rasgos que el 88% de los pacientes que van a consultar va a ser por trauma. El trauma no solo va a estar a lo que clásicamente en la literatura conocíamos como las fracturas del saltador o las lesiones del suicida, sino que también viene en aumento con los accidentes de tránsito y los traumas por aplastamiento. Sin embargo, a medida que ha cambiado esa pirámide poblacional, entonces vemos que cada vez encontramos más fracturas de sacro causadas por una insuficiencia dada por causas médicas, ya sea en los pacientes con una osteoporosis muy grave o cuando hay una infiltración metastásica de los mismos. Y como les había mencionado, cerca del 75% de nuestros pacientes van a ser asintomáticos al momento de la presentación inicial. Entonces, como les había mencionado en esa parte de la introducción, hay una dificultad muy grande con respecto a esas clasificaciones que existen para las fracturas de sacro y esto está dado porque ninguna alcanza a ser lo suficientemente integral en evaluar estos cuatro aspectos. Lo primero es que esperamos las personas que estamos relacionadas con las fracturas de sacro. Primero es una clasificación que nos dé como o nos
pues, nos logre dilucidar cuál es el compromiso anatómico desde el punto de vista óseo, también cuál fue el compromiso articular, como les había mencionado, de esas articulaciones facetarias sacroiliacas y sacrococcígeas, el compromiso de los tejidos blandos desde el punto de vista ligamentario y también que nos ayude a predecir cuál es el daño o la probabilidad de daño neurológico, ya sea desde el punto de vista radicular o la caudequina, y también desde la función esfinteriana y de la función sexual del paciente. Ninguna de las clasificaciones actualmente disponible ha logrado ser lo suficientemente integral, pero vamos a ver que se ha ido desarrollando de esta manera. Entonces, vamos a empezar con un caso clínico. Pues en el día de ayer tuve la oportunidad de compartirles varios casos clínicos. Uno de estos era los que estaba disponible en la literatura. Nuevamente se los voy a compartir y me gustaría entonces como escuchar esa parte de pues como la participación de los asistentes con respecto a lo que conocen de las clasificaciones de este tipo de fracturas y que consideran de este paciente. Este es un paciente de 22 años, es militar, tuvo un accidente laboral mientras hacía un registro. Este paciente más o menos cayó por un desfiladero de unos 9 metros y entonces es traído con un politrauma, principalmente con un trauma de tórax, trauma de abdomen y trauma de extremidades, pero entonces les comparto específicamente la tomografía de pelvis que tenemos inicial de este paciente. Entonces voy a ir corriendo los videos y espero entonces la participación de los asistentes. ¿Alguien quisiera dar algún comentario sobre la tomografía? Dani, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Dani, pues digamos que el paciente tiene una fractura sacra transforaminal del lado derecho longitudinal, que eso la clasificaría como una B3 en la clasificación de la AO Spine. ¿Qué más te llama la atención sobre la fractura que te ayude a orientar el manejo? Mire el lado izquierdo, Johan, en la coronal. Bueno, quizás ahí en la unión, en el E5S1 también se ve como una fractura, no, no veo bien si... Daniel quiere opinar. Bueno, a mí me parece que esa fractura es una tipo C, una C3, tiene un trazo, me parece que a ambos lados, derecho e izquierdo, y además de eso, tiene un trazo entre C1 y C2. Y lo que me hace pensar que es la morfología de una fractura de nudo, entonces sería una tipo C3. Bueno, ¿además tiene alguna opinión o algún comentario con respecto a las relaciones articulares que les había mencionado? ¿Alguien quiere hacer alguna mención de los otros componentes de la fractura? Por ejemplo, de si tiene algún tipo de fractura del anillo pélvico anterior, o además de la fractura o de lo evidente, que es la fractura tipo C3,
quiere de pronto hablar de lo que ocurrió con la unión lumbopélvica. Bueno, yo creo que es importante que congelen las imágenes digamos que en las proyecciones más significativas de cada uno de los, en la imagen más significativa de cada una de las proyecciones. Ahí sí les aparece congeladas. Sí, y el coronal. Ahí. Bueno, esta sí no la puedes congelar. Bueno, Felipe Gutiérrez, ¿qué opina de esa fractura? Hola, pues yo estoy de acuerdo con lo que dice Dani. La fractura tipo, la fractura tipo C3 de sacro. Este paciente está con una disociación lumbopélvica. Se puede ver claramente como en el corte sagital está la mano derecha de la fractura lumbopélvica. Felipe, no se te escucha. Ya, ahí. No, Ah, Nacho. ahí sí, ahí sí. Entonces les está diciendo que yo estoy de acuerdo con Daniel. Es una fractura tipo C3 de la AO, pero viéndola ya en los parámetros espinopélvicos, se ve como está con una disociación lumbopélvica. En la imagen 3D no veo claro si hay una disrupción del anillo anterior de la pelvis. No sé si Dani nos va a colaborar con el corte axial. A ver si hay alguna disrupción del anillo anterior, pero se puede ingerir pues que además de tener una disociación lumbopélvica, podría tener una disrupción del anillo posterior y me quedaría ya la duda del anillo anterior. Ahí en esa imagencita que pasó Dani no veo como gran alteración del anillo anterior de la pelvis, pero sí se ve en el corte sagital que hay una disociación lumbopélvica. Miren cómo el fragmento sacro inferior está completamente desplazado hacia anterior y cómo se hace la disociación lumbopélvica. Muy bien, Bueno, Dani, muchas gracias continuemos. entonces Perfecto. por la participación. Bueno, entonces este paciente, pues es un paciente que se pudo trasladar a la unidad de cuidados especiales mientras se le hacían los estudios diagnósticos. Como recordemos, es un paciente que ingresó estable hemodinámicamente y entonces se le realizó este estudio de resonancia magnética con tal de ir como avanzando en la discusión. Lo principal de este estudio que podemos observar es el atrapamiento de las raíces sacras, específicamente por la presencia no solo de fragmentos óseos dentro del canal, sino también por la presencia de un hematoma a nivel a nivel posterior dentro del canal en S1 y en S2 lo podemos observar en estos cortes. No les compartí en este momento pues la imagen del T2 coronal, que sería la que más nos ayudaría como a predecir la parte del daño ligamentario, pero realmente lo podemos predecir con la presencia de la fractura y de la luxación y la subluxación que también tenían los elementos posteriores de las articulaciones facetarias entre L5 y S1, que era lo que les estaba mostrando en las imágenes axiales de la tomografía. Entonces, para ir avanzando, tenemos estas clasificaciones que han ido a través de la literatura. La primera que estuvo disponible en los años 80 era la clasificación de Dennis y había dividido el sacro en una mitad, ¿cierto? Y lo dividía en tres zonas, dependiendo de tratando de predecir cuál existía ese compromiso neurológico con respecto a el compromiso de los forámenes del sacro. Entonces, la ventaja que tiene
clasificación es precisamente como la capacidad que nos predice el riesgo neurológico. Como podemos ver en la gráfica, la zona 3 nos puede predecir un riesgo incluso de un 57% que el paciente tenga algún grado de neuropatía o de un síndrome de Caudequina, mientras que las fracturas de la zona 1 nos puede predecir que el déficit neurológico es menor de un 7%. Sin embargo, esta clasificación es muy incompleta porque no nos está hablando o no nos ayuda a predecir cuál es la estabilidad o no que puede presentarse en la fractura. Entonces, posteriormente, a principios o a finales de los años 80, salió esta nueva clasificación que nos dividía desde el punto de vista sagital cómo puede presentarse o hacer esa presentación morfológica de la fractura con respecto al desplazamiento vértebro-dorsal, y esto también ya nos empezaba a hablar de algún grado de inestabilidad. Obviamente la protagonista iba a ser la articulación desde el punto de vista de S1. Sin embargo, esto tampoco nos hablaba como del riesgo de la relación del sacro con respecto a las otras estructuras del anillo pélvico, y esa era la principal desventaja. Además que, aunque sí era complementaria a esa clasificación de Dennis inicial con respecto al compromiso neurológico. Ya entonces a principios de los años 90 vino la clasificación de islas, que para nosotros es muy popular, pero esta clasificación tiene algo muy importante, y es que la protagonista acá es la articulación L5-S1 o la articulación facetaria, porque entonces ya no se empieza a hablar en términos de estabilidad, no solo de predecir el daño neurológico, sino también en términos de estabilidad, cómo se va a comportar esta articulación y si existe una disociación lumbosacra con respecto a cómo se comporta la articulación L5-S1. Cuando tenemos un compromiso o una clasificación incluso adyacente a lo que sería la zona 1 de Dennis, en el que no está comprometida la articulación, sin embargo vemos que si esta fractura se presenta de una manera unilateral, pues entonces tendríamos una presencia de una fractura inestable, y las tipo 3 pues entonces siempre se van a comportar como unas fracturas inestables con respecto a la disociación lumbosacra. Ya entonces esta clasificación que vino posteriormente en la revisión nos habla como de esos esquemas de disociación lumbopélvica. En realidad esto nos hablaba como de unos patrones de fractura que podríamos encontrar en todos estos pacientes, pero no nos aportaba mucho desde el punto de vista del manejo quirúrgico, porque la mayoría de estas fracturas las vamos a encontrar que son altamente inestables. Entonces solo nos hablaba como de un patrón morfológico de la fractura, y de ahí entonces viene la clasificación que ustedes mencionaban, que era la clasificación de la AO Spine, que es una clasificación que viene desde los últimos 4 años y que tiene la ventaja en que hasta ahora es la más integral con esas características que habíamos mencionado inicialmente que debía tener una clasificación. Primero, estamos hablando desde las lesiones tipo A, son lesiones sacrococcígeas bajas. Entonces estamos complementando no solo esas lesiones que están por encima de la articulación, pues por encima de S1, pues por encima de S2, perdón, y que van a tener algún grado de desplazamiento o no, como lo estamos viendo en la clasificación y ustedes tuvieron la oportunidad de revisar previamente. Y también entonces ya tenemos esa clasificación tipo B, que inicialmente Johan nos la había mencionado como la posibilidad de clasificar la fractura de nuestro paciente así, precisamente por ese compromiso hacia el lado derecho. Entonces vemos que es una clasificación muy similar a la clasificación de Dennis, en el que lo dividen de todas maneras en unas zonas distintas. Entonces lo que sería un Dennis 3 sería una fractura longitudinal o un B1, la fractura B2 sería lo que correspondería a un Dennis 1 y la fractura B3 a lo que correspondería a un Dennis 2, y con esto entonces nosotros ya tenemos predicho la posibilidad de daño neurológico de este paciente. Y entonces cuando estamos hablando de esas fracturas tipo C, que en últimas era la fractura que tenía nuestro paciente, estamos nuevamente complementando dentro desde el punto de vista de las clasificaciones esa relación que hay con respecto a la articulación L5-S1 y lo que nos habla de una verdadera disociación espinopélvica. Entonces, como vemos en este punto de la clasificación, la tipo C0 son las llamadas fracturas en U, que en el contexto de trauma no son tan comunes porque las encontramos más que todo en ese contexto de los pacientes con una insuficiencia
insuficiencia desde el punto de vista óseo. Las fracturas, entonces, C1, C2 y C3, como les había mencionado, tiene ese compromiso articular, no solo dado por la presencia de la luxación, sino también por esa disociación que hay entre el anillo pélvico y la columna. Además, nos acompaña de unos modificadores que es como el plus de esta clasificación, nos habla desde el punto de vista neurológico en la presentación clínica que puede tener este paciente, y esos modificadores con respecto al daño de tejidos blandos, la presencia de enfermedades metabólicas desde el punto de vista óseo, y lo que había mencionado muy importante Felipe es esa estabilidad del anillo pélvico anterior, porque tenemos que tenerlo en cuenta presente al momento de realizar ese manejo quirúrgico y cómo se encuentra el estado de la articulación sacroiliaca. Entonces, esta es como una parte inicial de lo que serían las clasificaciones y su desarrollo hasta el momento. Entonces, quería invitar al doctor Valderrama, que nos va a compartir unos casos clínicos y con ello nos va a dar como una orientación inicial a esos principios prácticos en el manejo quirúrgico desde un punto de vista multidisciplinar. Dejo de compartir, voy a compartir. Ya estoy en ella. Muy bien, muchas gracias al profesor Ignacio y a Gustavo por haberme invitado a ser parte pues, de esta reunión. Es un honor poder estar aquí con el grupo de neurocirugía de la Universidad de Antioquia. Gustavo me pidió que hiciera algo de una manera muy práctica que va en contra de mis principios, pues porque yo tengo una formación en epidemiología, pero quise hacer algo que fuera un poco práctico y con cosas basadas en nuestra experiencia, en la que hemos desarrollado aquí en el Hospital Público. Cuando hablamos del sacro, siempre nos debemos imaginar el sacro como la piedra más importante del arco romano y la piedra más importante en la estabilidad del esqueleto axial. Es esta estructura la que debemos tratar de mantener para que la estabilidad del esqueleto axial se restituya en las lesiones que ocurren a ese nivel. Sin embargo, uno se pregunta quién debe tratar estas lesiones y entonces siempre que asociamos la lesión de la columna, pues estamos con neurocirugía. Cuando hablamos de las lesiones de la pelvis o alrededor de la cadera, pues estamos con ortopedia. Y más en los recientes años, pues hablamos de las subespecialidades con la cirugía de columna que comparten neurocirujanos y ortopedistas, y con una especialidad relativamente nueva que es la que yo hice, que es la cirugía de trauma ortopédico, que también se relaciona con el manejo de este tipo de lesiones. Y entonces parece que la fractura del sacro fuera una zona como llamada tierra de nadie, porque es desagradecida, nadie quiere participar en las lesiones de estas fracturas, en el manejo de estas lesiones, perdón. Y entonces se vuelve a veces hasta problemático en la mayoría de hospitales, que no es el caso de nuestra institución. Y como ya lo mencionó Daniela, pues la mayoría de las fracturas de sacro están asociadas a los traumas pélvicos. Yo prefiero utilizar la clasificación de Burgess para hablar de las fracturas del trauma pélvico y luego ya empezar en el detalle del trauma sacro, con algunas discrepancias con colega Gustavo con respecto al uso de la clasificación de la AO, pero que vamos a discutir pues más adelante. Siempre que nos muestran la imagen del sacro, nos la muestran por delante, pero quizás lo más importante sea ver el sacro en lo que es en una estructura tridimensional. Y esta zona es la que nos une a la gente que tratamos estas lesiones entre ortopedistas y neurocirujanos, esa unión lumbopélvica, y que cualquier compromiso de esta zona pues representa lo que llamamos la disociación lumbopélvica, que puede ser uni o bilateral y que requiere abordajes quirúrgicos de muchos tipos pues descritos, y cuando hay tantos tipos descritos de tratamientos, pues es posible que todavía no se sepa cuál sea la mejor estrategia para tratar estas lesiones. Y es importante tener en cuenta estos aspectos: los trazos principales, dónde están con respecto al foramen o al canal, si estos trazos son simples o hay conminución de esos trazos. En el compromiso del E5S1, si hay compromiso unio bilateral, si hay conminución a ese nivel.
Y para mí uno de los aspectos más relevantes que es el desplazamiento vertical, que está en relación con el mecanismo de trauma, ya que si hay desplazamiento vertical, sin duda, pues, y hay compromiso del E5S1, sin duda, pues estamos frente a una disociación lumbopélvica y creo que no hay muchos estudios adicionales que realizar y que el tratamiento de esto depende requiere esa fijación lumbopélvica. Y luego una pregunta que es muy importante, si hay riesgo de desplazamiento vertical, porque en general todas estas fracturas, de acuerdo a la definición de qué es estabilidad, que se refiere a la capacidad de un hueso de una fractura de soportar las cargas fisiológicas sin desplazamiento, pues la mayoría de estas fracturas no soportarán las cargas fisiológicas sin desplazarse, de tal manera que todas son inestables, pero hay que definir si estaban desplazadas desde el principio, porque algunas fracturas no desplazadas eventualmente se pueden manejar de manera menos radical que de lo que implica una fijación lumbopélvica. Luego establecer la lesión neurológica y la magnitud de esta lesión, y algo en lo que me introdujo Gustavo, que es el tema del desequilibrio sagital, que es muy relevante en las fracturas tipo C de la O, si ese desequilibrio existe y si puedo corregirlo y si debiera corregirlo, porque tampoco es que haya mucha evidencia con respecto a esto, la mayoría son series de casos. Hemos hecho algunas correcciones cerradas de estas fracturas y un ejemplo es el caso que va a terminar de mostrar Daniela más adelante. Y es esencial determinar cuáles son los objetivos del tratamiento, si son movilizar tempranamente el paciente o solamente facilitar los cuidados en la unidad de cuidado intensivo, el manejo del dolor, sobre todo el dolor neuropático, que es un problema en estos pacientes, y evitar desplazamientos, como ocurre, por ejemplo, en el escenario de las fracturas por insuficiencia de los adultos mayores, que es un capítulo diferente y que no vamos a discutir pues el día de hoy. Desde mi perspectiva, hay unos aspectos claves en el planeamiento quirúrgico. Es fundamental la cirugía precoz, idealmente en las primeras 48-72 horas, porque esto nos permite manipular de manera relativamente fácil los fragmentos y lograr reducciones más anatómicas, si se puede llamar, lo cual repercutirá pues en mejorar los ejes del sacro y por lo tanto pues la calidad de vida de estos pacientes. Igual el manejo de las partes blandas, estos pacientes suelen tener asociadas lesiones alrededor de la pelvis, lo que se conoce como el síndrome del Morel-Lavallée, avulsiones cerradas, lo cual complica el manejo abierto de esta zona y puede llevar a complicaciones graves. En algunas series se describen hasta 50% de infecciones del sitio operatorio en estos escenarios cuando se hacen fijaciones lumbopélvicas. Las técnicas de reducción, uno debe conocer múltiples técnicas, esto no es solo jalar, hay que utilizar pinzas, hay que utilizar shunts, hay que utilizar muchas estrategias para ayudar a la reducción de estas fracturas, y es fundamental las imágenes del fluoroscopio. Entonces uno debe tener una mesa adecuada que le permita una visualización 360 grados de la pelvis y conocer los hitos anatómicos que le permitan a uno a realizar una fijación percutánea de manera segura sin aumentar el riesgo de lesiones neurológicas asociadas. Y finalmente, ya cuando se realiza el manejo abierto de estas lesiones, pues hay que tener en cuenta la técnica del cierre de esos tejidos blandos y el manejo del espacio muerto con drenes, sistemas de presión negativa incisional, etcétera, que nos puedan permitir disminuir el riesgo de infección del sitio operatorio. Entonces, les voy a mostrar 6 casos muy rápidamente. Los 2 primeros casos son relativamente fáciles para ustedes. Y puse ahí qué caos porque seguramente en algunos no vamos a estar de acuerdo en el manejo. Este primer caso es una mujer de 23 años, moto contra taxi, estable hemodinámicamente al ingreso, sin un déficit motor ni sensitivo. En nuestro hospital se hace más fácil una tomografía que una radiografía. Entonces, por eso les traigo esta imagen del tomograma, que no tengo radiografía simple de la pelvis. Ahí no sé si alguien quiere hacer alguna observación con respecto a esto o paso al TAC. Gustavo, ¿algo? Sí, pues pareciera que fuera una lesión en compresión lateral. La imagen no es muy buena, pero se ve abierto el anillo pélvico anterior y muy probablemente tiene una fractura vertical del sacro al lado izquierdo. Se ve algo de rotación
de la hemipelvis izquierda y parece también algo de ascenso de la hemipelvis izquierda. Entonces, pudiera uno pensar que el paciente tiene una fractura, eso digamos que es tema de todos los días de las clasificaciones en el hospital. Puede ser una fractura de sacro tipo B en el contexto de una fractura de pelvis por compresión lateral. Exacto. Entonces ahí estamos frente a una de las lesiones más frecuentes del sacro, que es cuando se encuentra asociada a la compresión, a traumas de compresión lateral. En este caso es evidente el compromiso que hay del anillo pélvico en la parte anterior con una lesión de la sínfisis y además unas fracturas de las ramas del lado derecho. Y así como una deformidad también evidente en rotación interna de toda la hemipelvis del lado izquierdo. Eso nos muestra claramente el mecanismo de trauma de esta lesión, que es de compresión lateral. Este es la tomografía, donde podemos confirmar pues la lesión. A Gustavo, que le gusta la clasificación de AO, ¿cómo la clasificaría? Pues parece una fractura tipo B3, una fractura tipo B3 con un modificador M3 por la disrupción del anillo pélvico anterior, pero parece una fractura tipo B3. Ok. Entonces, evidentemente hay una fractura del sacro. Para nosotros es una fractura en zona 1, que tiene un desplazamiento muy importante hacia posterior, por la rotación interna que tiene la hemipelvis del lado izquierdo, y las lesiones asociadas del lado derecho. Este es en la parte anterior del anillo. Estas son las reconstrucciones tridimensionales de este paciente, donde nuevamente pues, se confirman las lesiones conocidas. Ya hablamos algo de clasificación. ¿Qué le harían y cuál sería la estrategia para la fijación si están ustedes como neurocirujanos? ¿A ustedes les toca con frecuencia, los llaman para manejar estas lesiones o casi nunca tienen que tratar estas lesiones? Eso es un tema interesante, del que nos gustaría escuchar los participantes. O sea, en las instituciones donde trabajan, usualmente hay cirujano de trauma de pelvis o llaman al neurocirujano a hacer el enfoque inicial de la fractura de sacro. Por lo general a mí nunca me llaman para un trauma de estos. ¿No lo llaman? Pues nos llaman ya cuando está estable la pelvis, pero por lo general no nos llaman de entrada. Bien, en estos días me comentaron un caso de otra institución y me dijeron, no, es que lo está manejando el neurocirujano, y era una fractura muy parecida, compresión lateral, y me dijeron, no, es que la fractura del sacro en este hospital en particular lo maneja el neurocirujano, y si es una fractura de pelvis con compromiso del anillo anterior, pues creo que debería participar ortopedia en el manejo, porque desde las estrategias para la fijación, digamos que en estas fracturas con una evidente deformidad en rotación interna, pues la estrategia implica una corrección de esa deformidad, porque si uno no corrige, y la corrección de esa deformidad desde la parte anterior del anillo suele ayudar a la corrección de la parte posterior del mismo. Entonces, por ejemplo, en este caso, ustedes pueden ver aquí una huella de un clavo de Chance. Ponemos un clavo de Chance en la parte anterior del anillo y realizamos corregimos o reproducimos la deformidad hacia rotación externa, y ahí hacemos la fijación anterior del anillo y con traslación anterior, porque también tiene esta fractura tenía una evidente traslación posterior, pues logramos corregir y hacer una fijación percutánea del anillo pélvico, de las lesiones posteriores, y esta es la imagen tomográfica con tornillos en S1 y con un tornillo en S2, con
con un resultado funcional de la paciente bueno. Este paciente lleva 3 años de seguimiento, sin lesiones neurológicas asociadas, con una marcha funcional y pues, reintegrada a sus actividades escolares pues, universitarias. Comentan. Valderrama, una pregunta Sí. para el auditorio y que de pronto lo podemos comentar con un poco más de detalle. ¿Había algún estigma? Es más una pregunta. ¿Había algún estigma de inestabilidad vertical en esta paciente? ¿Vos cómo evaluar la estabilidad vertical en los pacientes con fracturas, digamos, verticales del sacro? Y otra pregunta es, cuando un paciente tiene una fractura tipo B de sacro, o hablemos de una fractura, digamos, vertical del sacro, para no entrar pues como en clasificaciones que generen ahí discusión, ¿cuándo es importante, ya dijiste algo, siempre intervenir en el anillo pélvico anterior? Hay algunas instituciones donde el enfoque de todas las fracturas del sacro la hace el neurocirujano, pero el neurocirujano obviamente no opera el anillo pélvico anterior. Entonces, es una pregunta interesante, o sea, ¿cuándo siempre se debe operar el anillo pélvico anterior en una fractura tipo B? Listo. ¿Y cuál es tu enfoque en el caso, en el tema de la estabilidad vertical? Okay. En las fracturas de compresión lateral, uno asume en las imágenes iniciales que los ligamentos, las estructuras estabilizadoras verticales de la parte del piso pélvico, es decir, los ligamentos sacrotuberosos, suelen estar íntegros, de tal manera que la probabilidad de inestabilidad vertical sin carga es casi que nula. Sin embargo, si estos pacientes se someten a carga, puede haber ascenso de la hemipelvis durante el proceso de rehabilitación. Y el dolor pues no les permitirá caminar. Así que para mí lo que define la inestabilidad vertical es el desplazamiento inicial. Si el paciente no tiene un desplazamiento inicial, potencialmente tiene inestabilidad vertical, pero yo la puedo con una fijación percutánea puedo resolverlo. Y la otra parte de la pregunta era sobre el manejo de las lesiones anteriores del anillo. Yo, Sí. en mis manos, puesto que yo realizo cirugía de pelvis, pues las lesiones anteriores del anillo deben fijarse siempre como herramienta de reducción posterior del anillo. Si las lesiones anteriores del anillo no están desplazadas, uno podría obviarlos siempre y cuando logre una fijación y una reducción estable por vía posterior. En el caso de las fracturas no desplazadas verticales, pues si uno logra fijación en 2 puntos diferentes del sacro, S1, S2, no sería necesario en fracturas anteriores hacer fijación adicional. Pero cuando las fracturas anteriores están desplazadas, en mi opinión, requieren algún tipo de fijación anterior, puesto que requieren abordaje para la reducción, para mejorar la reducción posterior del anillo. Yo le tengo una pregunta al doctor Carlos. Primero, ¿por qué 2 tornillos iliosacros? Y segundo, ¿por qué no se le hizo una fijación triangular? Bueno, porque 2 tornillos iliosacros yo trato de hacerlo siempre en las fracturas verticales, porque es un dogma en la cirugía ortopédica, en la cirugía de trauma ortopédico, que entre más puntos de fijación tenga uno para las fracturas posteriores, es más estable. En este caso no son iliosacros, sino son ilioilíacos. Los tornillos ilioilíacos en estudios biomecánicos han mostrado tener mayor eficiencia desde el punto de vista de estabilidad vertical, puesto que los ilíacos tienen unas corticales y un hueso más denso que permite una fijación más rígida. Entonces, siempre 2 tornillos o más, siempre ilioilíacos en el caso de las fracturas del sacro sí se puede realizar. ¿Cuál es la otra? Con respecto Perdón, la fijación triangular, volvemos a lo mismo. Este paciente no tiene inestabilidad vertical de entrada, tiene potencialmente una fijación, tiene potencialmente una inestabilidad vertical. Entonces, desde mi perspectiva, la fijación
triangular termina siendo un sobretratamiento de estas lesiones, puesto que si uno logra una reducción y una fijación en compresión, sin demasiada compresión, en estos trazos, realmente la consolidación es un fenómeno que ocurre rápido y no es necesario hacer una fijación que primero es más costosa, que segundo tiene más morbilidad y que puede tener pues complicaciones para el paciente. Al doctor Valderrama, yo quería hacerle una pregunta de algo que discutimos precisamente en la cirugía conjunta con este paciente, y era precisamente con ese uso de ambos tornillos ilíacos. En el caso de nuestro paciente, pues utilizamos 2 tornillos iliosacros, y lo que él nos explicaba como ese efecto, que yo lo entendí como un efecto de pivote, de no poner la orientación de ambos tornillos iliosacros en una misma dirección o que queden a un mismo nivel. ¿Usted cree que esto lo podríamos prevenir si pudiéramos un tornillo ilíaco único? Como ese efecto de pivote que usted nos comentaba ese día. No, un solo tornillo no favorece ese efecto de pivote. De hecho, un solo tornillo tiene el riesgo de que eso ocurra. Y por lo tanto, si uno va a usar un solo tornillo, debería aumentar la fijación anterior para evitar ese fenómeno rotacional de la pelvis. Entonces, si se va a usar un solo tornillo, hay que hacer fijación anterior sí o sí, que puede ser de cualquier tipo, percutánea, fijación externa, infix, lo que quieran, pero si solo tiene un punto de fijación posterior, la pelvis inexorablemente va a rotarse sobre ese tornillo y no es lo suficientemente estable. Entonces, o se agrega un sistema de fijación anterior, o en el caso que se está presentando, es necesario hacer una fijación posterior adicional. Profesor Valderrama, yo creo que vale la pena ir agotando el tema, porque también ha pasado bastante el tiempo y esto realmente es muy interesante. Yo creo que con un caso uno pudiéramos resolver muchas dudas. Si este paciente tuviera un problema anatómico para la implantación percutánea de los tornillos y los sacros, ¿vos qué otras opciones tendrías para su tratamiento? Sí, es el dismorfismo pélvico, el dismorfismo sacro, pues, en particular, es un problema que en la literatura norteamericana o anglosajona es reportado con una frecuencia relativamente alta. Sin embargo, pues, nosotros, por lo menos en mi experiencia, sí que vemos, pero no es tan frecuente. Y cuando tenemos dismorfismos sacros, y no es posible poner el tornillo en S1, en el S1 que uno cree que es el S1, usualmente tiene corredores de seguridad en S2 e incluso en S3 para hacer esa fijación percutánea. Y lo he hecho en algún caso, pues una fijación hasta S3, hasta lo que parece ser S3, pero que realmente es S2. Entonces, si no tuviera digamos, la capacidad de hacer una fijación segura en el sacro de manera percutánea, definitivamente pues habría que recurrir a una fijación posterior lumbopélvica con la ayuda de los neurocirujanos. Valderrama, y si logras, por ejemplo, este paciente tiene una anatomía transicional, que en las anatomías transicionales es difícil poner el tornillo proximal, y pones únicamente un tornillo en S2, un tornillo en S2, ¿cómo lo complementarías para evitar una fijación lumbopélvica? ¿Una banda de tensión posterior ayuda, o una banda de tensión posterior no ayuda absolutamente con nada de la estabilidad o la potencial inestabilidad vertical del paciente? Sí, la banda de tensión posterior sería con placas pues, con técnica mínima antiinvasiva, sería una opción, una alternativa en el caso, por ejemplo, en algunos hospitales no se cuenta con neurocirujanos ni cirujanos de columna, y sí hay gente que hace pelvis. Tengo un colega en Bucaramanga que hace mucha banda de tensión porque no cuenta con el recurso de neurocirugía, y es una estrategia para asociar, sí, una buena idea. De hecho, en los casos finales lo mostramos. Listo. Bueno, voy a avanzar con este rápidamente. Este es otro hombre, este es un hombre de 26 años, otro contracarro, inestable hemodinámicamente. Aquí se puede ver pues una fractura en el sacro, que si usamos la clasificación de Isler, pues está en un Isler 3, y por definición pues un Isler 3 implicaría algún compromiso o de inestabilidad lumbopélvica. Entonces, estas son las imágenes tomográficas. Y
Además, tiene una lesión anterior del anillo, tiene una lesión sinficiaria. Para nosotros, básicamente, eso se comporta como una APC3, en la clasificación de Johnny Borges, una compresión anteroposterior tipo 3, con potencial inestabilidad vertical. Y en la fractura del sacro lo definiríamos como una fractura en zona 2 que se extiende hasta la zona 3. Entonces, estas son las imágenes de la reconstrucción, y este es el control de daño inicial que se le hace, se pone un fijador. Para avanzar, un colega hizo esta fijación, y probablemente el sacro ahora está peor que antes, y hay detalles técnicos de la fijación de la pelvis que a todos nos pasan, que es que esta hemipelvis está rotada, y eso ese efecto se ve aquí, al no tener un buen cierre de la parte anterior. Entonces, lo que uno busca es que esta reducción sea perfecta, esta reducción de la sínfisis sea perfecta, y esa reducción perfecta de la sínfisis va a llevar a una reducción perfecta del sacro en fracturas que no tienen desplazamientos verticales de manera inicial. Entonces, cuando vimos estos resultados, y que vimos que el desplazamiento y la fijación no era adecuada, puesto que además de lo que ya he mencionado, este tornillo, el tornillo que estaba aplicado con un propósito de fijación ilioiliaca, este tornillo sale en la parte anterior del sacro y no alcanza la articulación, no alcanza el otro ilíaco, de tal manera que no está proveyendo la estabilidad suficiente para la fijación, y decidimos hacer una revisión de la fijación, no de la fijación anterior, para no agregarle morbilidad, y lo que hacemos es un primer tornillo en S2 que va perpendicular al eje de esta fractura, y ese primer tornillo en S2 ilioiliaco permitirá cerrar la brecha que se cerró parcialmente, casi por completo, pero no anatómico, pero logramos sin necesidad de una fijación lumbopélvica, que fue lo que discutimos en su momento con los neurocirujanos, porque nuevamente este paciente tiene si se clasifica, tiene un Isler 3 y puede tener un compromiso de la unión lumbopélvica, y por lo tanto requerir una fijación triangular, pero con una fijación de 2 puntos en la zona posterior, con una reducción casi anatómica de la fractura del sacro en su componente posterior, con 2 puntos de fijación y una fijación anterior estable, no anatómica en cuanto a reducción, pues se logra tener un paciente que puede obtener una estabilidad suficiente, por lo menos para movilizarse cama-silla e iniciar un proceso de rehabilitación. Claro que no es para ponerlo a trotar en el primer día posoperatorio. Estas son algunas imágenes de seguimiento del paciente que tiene una evolución satisfactoria desde el punto de vista funcional. Estos 2 casos, yo creo que son los casos más fáciles, y es volviendo a lo que comentaba ahorita Gustavo, si el paciente tiene una inestabilidad vertical, y en estos casos son evidentes los desplazamientos verticales de estas 2 hemipelvis, son 2 casos diferentes, una mujer, un hombre, accidentes de tránsito. Por ejemplo, en este lado, pues hay un evidente compromiso y ascenso de toda la hemipelvis izquierda. En estos casos yo creo que no hay duda que el tratamiento de estas lesiones implica una fijación a la columna, porque hay una disociación lumbopélvica desplazada, verticalmente inestable, y que requiere estos tipos de fijación. Ya luego podemos discutir ya si requieren fijaciones bilaterales o fijaciones unilaterales, pero en estos casos lo que hemos hecho es en conjunto realizar la fijación con tornillos iliosacros, más la fijación unilateral y la fijación anterior del anillo, en este caso con una reducción abierta, en este caso con una estabilización anterior del anillo con fijación externa temporal durante 3 o 4 semanas. Y estos 2 últimos casos, que son los que generan mucha discusión, porque son las fracturas tipo C, típicas, muy parecido al caso que estaba mostrando Daniela,
donde pueden ver las reconstrucciones tridimensionales que no son muy buenas, pero en los que en el primer caso utilizamos una fractura que no tiene un desplazamiento importante, que sagitalmente, no les traigo la imagen, no hay una invasión del canal. En este caso hicimos una fijación, en el caso 5, hicimos una fijación con una banda de tensión posterior, no hay compromiso anterior del anillo, y eso nos facilita las cosas porque no tenemos que hacer ningún esfuerzo reductor, es una cirugía relativamente sencilla. O el caso este otro caso, que sí que tiene, no traigo la imagen tomográfica, pero sí que tiene una invasión del canal, y tiene un déficit neurológico y requiere, además de la banda de tensión con un tornillo de fijación ilioiliaco, una descompresión neurológica. Y yo creo que aquí estos casos que tenemos el seguimiento, el caso 5 es un paciente que evolucionó bien, tiene una fractura abierta de la tibia que fue tuvo un retraso pues para consolidar, pero finalmente fue bien. Ambos son accidentes laborales. En el caso del lado izquierdo es un paciente que además tenía una fractura lumbar, y de ahí la discusión y esa fijación de la columna lumbar se hizo primero, y de ahí la discusión si realmente ameritaba en su momento una fijación lumbopélvica, lo cual implicaría pues hacer una fijación casi como estas que hacen ustedes en escoliosis, o los colegas ortopedistas cirujanos de columna. En este caso que optamos por una banda de tensión, Gustavo nos puede mencionar algo del que es el concepto del desequilibrio sagital, que es muy importante entenderlo, y como en este caso vemos cómo ese eje está alterado, y el paciente tiene un resultado que por lo menos clínicamente no es satisfactorio. Ese paciente lo operamos tardíamente. Ese paciente inicialmente tuvo muchos problemas. Se le operó la fractura lumbar porque él tenía una lesión nodular parcial, entonces se operó, digamos, de una forma más urgente. Y tardíamente se operó la fractura del sacro. Si ustedes ven, el paciente tenía una fractura tipo C3 con una angulación cifótica muy severa del fragmento proximal del sacro y con un aumento, digamos, muy significativo de la incidencia pélvica. Pues obviamente un paciente de estos no llega previamente con una radiografía panorámica de columna para saber cómo estaba, pero 71 de incidencia pélvica muy probablemente es muy alto para ese paciente. Y si uno ve en el perfil sagital en la panorámica, la lordosis lumbares es más o menos de 53 grados, entonces realmente sí hay un mismatch que puede ser significativo y de alguna forma puede incidir en la evolución del paciente. Esto es un caso pues como, digamos que no se pudo tratar de forma óptima y finalmente se le dio estabilización o se le dio estabilidad al anillo o al sacro en su parte posterior. Pero miren, inclusive que aunque él no se ve descompensado inicialmente en la línea de plomada, si ustedes ven con más detalle, el paciente está severamente hiperlordótico en los segmentos lumbares bajos, o sea, muy probablemente el paciente está asumiendo todo el alineamiento de la columna lumbar en los segmentos lumbares bajos, que son los únicos que le quedan móviles, y este paciente típicamente tiene mucho dolor lumbar. Entonces, es probable que con el tiempo pueda terminar, si se descompensa, en una fijación más extensa, pero es uno de los casos que realmente denota cómo, si no se hace una reducción adecuada y un alineamiento adecuado al momento del trauma, los pacientes pueden no tener resultados clínicos satisfactorios. Sí, para terminar 2 minutos, les quería mostrar la experiencia que nosotros hemos tenido aquí, los que hacemos pelvis acetábulo, pues los casos que yo he hecho de pelvis acetábulo desde diciembre del 2017 hasta enero de este año: 151 casos de fracturas de pelvis y o acetábulo, 109 casos con fracturas de pelvis y acetábulo asociadas, 72% de la casuística. La mayoría son fracturas de compresión lateral, el 35%, el 32% son fracturas con compromiso con mecanismos mixtos, combinados, porque son fracturas de acetábulo asociadas. Las BS o las vertical shear son las menos frecuentes, 10% en el caso de mi experiencia. El 55% de estos pacientes tienen fracturas de sacro, 13% marginales, 16% en zona 1, y lo más frecuente son las fracturas en zona 2.
y zona 3, 18 casos. De estos son 7 casos complejos que hemos operado con neurocirugía. Y una reflexión final que quiero, como basada en mi experiencia, yo no tengo mucha experiencia tampoco, entonces ya cuando uno no puede empezar a hablar de esto hasta que no tiene la edad del doctor Ignacio, entonces por eso lo pongo entre comillas. Dado lo que yo hago, la interacción con otras especialidades pues ha sido como una de las cosas más interesantes del desarrollo profesional. Yo trabajo con neurocirujanos, con infectólogos, con cirujanos plásticos, me toca aguantármelos también. Entonces son todas esas especialidades que para mucha gente es difícil, pero yo he tenido la experiencia de trabajar con todos ellos y de alguna manera poder beneficiar a los pacientes. Y los neurocirujanos no son seres mitológicos, sino seres tecnológicos. Cuando uno entra a una cirugía con neurocirugía, tienen un poco de aparatos que uno quisiera para sus cirugías, pero sería imposible. Tienen gran cantidad de tecnología y eso pues podría facilitar mucho las cosas. Con respecto al sacro, el sacro y su complejidad, los sacros complejos son de baja frecuencia. Entonces es difícil decir, no, es que esto es que lo haga el neurocirujano o lo haga el ortopedista que hace pelvis, porque yo tampoco, es una discusión que he tenido también con Gustavo, no creo que exista el cirujano de pelvis. Existen los cirujanos de trauma ortopédico que dentro de sus capacidades deberían manejar el trauma pélvico. Y mucha gente busca entrenarse para tener varios saberes en uno, y yo creo que el objetivo debería ser más bien tener varios saberes para uno, y ese uno es el paciente. O sea, no enfocarse en uno, tener un poco de conocimientos. No tiene mucho sentido que, por ejemplo, yo empezara a entrenarme a poner tornillos pediculares y hacer descompresiones, pues porque dada la baja frecuencia de eso, pues yo no voy a tener una curva de aprendizaje y van a sufrir mucho los pacientes. Entonces uno tendría que recurrir a la persona que sabe hacer eso. Lo mismo, no tiene tampoco mucho sentido que el neurocirujano dentro de sus habilidades adquiera fijar la parte anterior del anillo o hacer fijaciones percutáneas del sacro, puesto que también se va a ver expuesto a esto con relativamente baja frecuencia. Y por lo tanto debe haber una conjunción de conocimientos y habilidades técnicas para que el paciente se beneficie y uno pueda realizar ese tipo de procedimientos para que el paciente vuelva a tener su calidad de vida. Entonces conversemos ahí, o que Daniela muestre el caso que le falta, al final del caso. Excelente, profesor Valderrama, muchas gracias, muy clara la presentación y la discusión muy enriquecedora. Una pregunta, Valderrama, antes de continuar con el caso. O sea, yo he visto que vos eventualmente y absolutamente justificado en que estos pacientes son pacientes politraumatizados, con problemas graves en los tejidos blandos, que con mucha frecuencia van a tener reposos prolongados en cama. Nosotros hemos tenido casos, pues, o vos has asumido pacientes con fracturas tipo C1, o sea, pacientes que tienen trazos verticales, pero con un Isler alto, como uno de los casos que mostraste, que digamos, si uno va no a la evidencia, porque evidencia no existe, pero si va como a la recomendación de los grupos que tienen algo de experiencia, se recomendaría una fijación triangular, pero yo sé que tienes varios casos en que hacen fijaciones percutáneas. ¿A esos pacientes cómo les va? Bueno, Gustavo, o sea, yo no puedo decirle, no le puedo decir mis resultados con respecto a función, porque desafortunadamente muchos de esos pacientes no tengo la manera de aplicarles escalas de calidad de vida ni nada de estas cosas. Lo que puedo decirles es que más o menos un 40% de los pacientes vuelven a consulta, el resto terminan siendo seguidos en otras instituciones, y del 40% que tengo la oportunidad de seguir, todos consolidan. Yo hasta ahora no he tenido que enfrentarme a una no unión del sacro, que es un problema muy importante. Todos estos pacientes tienen algún grado de dolor lumbar, y yo no creo que eso se resolvería con una fijación triangular, porque la fijación triangular también tiene problemas de sobrecarga de las articulaciones adyacentes, de la misma cicatriz, el abordaje. O sea, estos pacientes tienen dolores secundarios, así que puedo decirles de una proporción baja de pacientes que tienen consolidación y tienen marcha sin déficit neurológico,
pero no sería capaz de decirle en cuanto a calidad de vida cuál es mi experiencia porque no tengo manera de hacerle seguimiento a todos los pacientes. Ok, gracias. Adelante, Daniela. Daniela está por ahí. Daniela, activa el micrófono. No había encendido el micrófono, que bien estaba hablando. ¿Sí están viendo la pantalla? Hola. Sí, ahí. Ok, listo. Entonces, muchas gracias al doctor Valderrama por sus casos. Ya para terminar, entonces vamos a mostrar cómo fue la resolución de este caso que se hizo en conjunto. Entonces, recordemos que era un paciente que habíamos clasificado como una lesión tipo C3, era un paciente que ingresó con una caudequina y que tenía una plejía de L5 del lado derecho. Entonces, este paciente, como había mencionado el doctor Valderrama, inicialmente se le hizo una reducción cerrada. Esto es como una foto, de pronto no queda como muy ilustrativa la manera en que se hizo la reducción. De hecho, aquí lo que se estaba haciendo era sostener la reducción que se hacía mientras el doctor Valderrama pues hacía posicionaba el tornillo iliosacro de manera percutánea. Y la idea de la reducción era mantener, o sea, primero con con un rollo por debajo a nivel pues pélvico del paciente y luego con con unas fuerzas de tracción opuestas hacia los pies del paciente y hacia el tórax del paciente, que pues fue hecho en conjunto, se podría lograr esta reducción que nosotros la vemos muy bien ilustrada en esos cambios de incidencia pélvica que había logrado el paciente. Ustedes pueden ver cómo estaba pues ver directamente la imagen que estamos viendo del promontorio, aquí con pues casi una verticalización más del promontorio, y aquí lo estamos viendo como en una porción mucho más horizontal y cómo se registraban esos cambios solo con la reducción cerrada de la incidencia pélvica del paciente, con una incidencia inicial de unos 44 grados y que se pudo lograr a través de solo la reducción de la reducción cerrada, pues una incidencia pélvica mucho más cercana a lo que se había predicho de la lordosis lumbar de este paciente de unos cercanos de unos 60 grados. Entonces, este paciente, ya ustedes vieron que el doctor Valderrama inició con la posicionamiento de 2 tornillos iliosacros de manera percutánea y ya después, en el mismo tiempo quirúrgico, el paciente ya posicionado en prono se llevó pues a la extensión de esa fijación triangular. Entonces podemos ver, ya sabíamos que este paciente entonces tenía una fractura del pedículo de L5 del lado izquierdo. Se posicionaron entonces una fijación, unos tornillos transiliacos y luego se hizo el posicionamiento de unos tornillos transpediculares a nivel de L4 y de L5, en el que entonces ya cumpliría con el criterio de hacer esa fijación triangular indicada en este paciente precisamente por esa disociación lumbopélvica, que teníamos inicialmente y que habíamos clasificado en la fractura tipo C. Este paciente salió muy bien del posoperatorio. Les voy a mostrar entonces cómo hubo esos cambios en la radiografía de control, que yo creo que podemos observar como más precisamente esa parte de la instrumentación. Es un paciente entonces que salió a la unidad de cuidados especiales y empezó a presentar aproximadamente unos 10 días después. El déficit esencialmente en el posoperatorio fue inicial, salió un poco más comprometido de la raíz de L5 contralateral. Recordemos que ya tenía pléjica la raíz del L5 del lado derecho, pero posteriormente empezó a mejorar mucho la movilidad. Se le hizo pues se inició un proceso de rehabilitación temprano y de hecho pues ya el paciente egresó con cambios en la movilidad, principalmente desde el punto de vista proximal, aún todavía con compromiso en el control de esfínteres, pero mucho mejor desde el punto de vista motor de las extremidades. Entonces, digamos que algo que nos ha mencionado el doctor Valderrama y que de pronto nosotros hemos tratado muchas veces del balance sagital de la columna en estos pacientes, sabemos que tenemos que tener presente que esos balances o esas medidas espinopélvicas pues idealmente deben
ser tomadas el paciente con carga axial, puede tomarse incluso en pacientes sentados o el paciente en bipedestación. Idealmente pues uno también tendría que tener una panorámica para poder ver esa línea de la plomada, pero en el caso de los pacientes cuando podemos predecir o intentar calcular como estas variables espinopélvicas, podemos ver, o el objetivo es precisamente que se acerque esa nueva modificación que vamos a hacer de la incidencia pélvica muy cercano a la lordosis lumbar. Pues en realidad este paciente, como en las porciones iniciales no podía ponerse de pie, entonces de hecho le habíamos pedido como estas radiografías que fueran con carga axial y podríamos encontrar que la incidencia pélvica era muy similar a la lordosis lumbar calculada para este paciente, que era de un 64 grados. La incidencia pélvica entonces que se logró con esta fijación fue de un 65%. Obviamente esto tiene pues una restricción, como les había dicho, lastimosamente no nos pudieron tomar la radiografía en carga axial. Sin embargo, recordemos que la incidencia pélvica pues es un parámetro muy anatómico, es un parámetro morfológico que ya en caso que la pelvis esté fija pues va a ser invariable. Entonces yo creo que ya de las preguntas que había traído de debate y de la parte del manejo pues ya por el tiempo no nos da como para quererla, pues para seguirlas ampliando. No sé si haya más preguntas en el auditorio o algún caso o comentario adicional que quieran hacer el doctor Gustavo o el doctor Valderrama. Yo quiero hacer una pregunta como para terminar, o una pregunta interesante al doctor Valderrama. O sea, hablamos en la clasificación de AO, hay dos modificadores que nosotros definitivamente no manejamos, y es el problema de la clasificación AO, que es informativa, sí, es como una forma de comunicarse, pero realmente hay que saber mucho más allá de la clasificación para tomar una buena decisión. Y eso era lo que me decían estos días, Valderrama, es que a usted le gusta mucho la clasificación AO. Yo no, a mí no me gusta, sino que obviamente hay que expresarlo de alguna forma. En cuanto a la clasificación AO, habla de uno de los modificadores es la lesión la inestabilidad de la articulación sacroiliaca. ¿Vos cómo evaluás la articulación sacroiliaca en las fracturas de este tipo? En las fracturas, por ejemplo, en compresión lateral, si haces algún examen especial, si la resonancia es importante, y cómo la enfocas y cómo cambia tu manejo en los casos que hay lesión de la articulación sacroiliaca. Gustavo, la articulación sacroiliaca usualmente no está comprometida cuando no tiene fractura del sacro, porque la energía, digamos, del trauma la termina absorbiendo el hueso, y eso es de alguna manera como una bendición, pero sí que hay algunos casos donde se asocia la luxación sacroiliaca o la luxofractura en el caso en la compresión lateral, cuando ocurren fracturas crecientes del ilíaco con fracturas asociadas por compresión lateral del sacro. En esos escenarios la situación es más difícil, porque dependiendo del trazo que compromete, del trazo creciente que compromete la articulación sacroiliaca, la fijación percutánea es más difícil y en algunos casos imposible, porque terminan poniendo los tornillos a través del foco de fractura. Así que se debe propender por una reducción abierta de esa articulación, y después de lograr una reducción abierta y una estabilidad adecuada, pues ya a intentar hacer la fijación percutánea, pero son casos afortunadamente raros en los que pues uno tendrá que hacer un planeamiento uno a uno, y es difícil que yo le diga qué hacer siempre, porque esos casos necesita que uno se siente a ver las imágenes, hacer las evaluaciones tridimensionales para poder tomar decisiones con respecto a la fijación. Perfecto, gracias. Yo quiero hacer una pregunta. Estas técnicas quirúrgicas... Profe, no se escucha. Nacho, apagaste el micrófono. Ahí me escuchan, sí. Yo estuve leyendo que estas técnicas pues, son relativamente nuevas. El primer tornillo iliosacro se puso en 1985
que es una cosa relativamente nueva para la medicina. O sea que antes de esa época, pues ningún paciente recibía un tratamiento, digamos, adecuado, entre comillas. La pregunta que yo quiero hacer es, cuando tenemos un paciente que esté muy comprometido sistémicamente y que nosotros sabemos que no va a caminar por un tiempo largo, incluso si tiene una disociación lumbopélvica, vale la pena operarle. Es decir, es un paciente que por alguna razón no va a poder caminar en unos 3 meses. Y sabemos que el sacro se fusiona muy fácil por ser un hueso muy esponjoso. Esa pregunta se la hago a Carlos. Sí, tiene usted toda la razón. La cirugía de pelvis y acetábulo es una cirugía, son técnicas muy nuevas, o sea, y la difusión en el mundo ha sido muy lenta. O sea, los del hemisferio norte empezaron en los 80 y apenas por ahí nosotros acá, digamos, a finales de los 90 en Latinoamérica y en Colombia a principios pues, de la primera década de este siglo. Sin embargo, todos esos avances han permitido que uno ya descarte la probabilidad de manejo no quirúrgico de este tipo de lesiones, porque también hay mucha evidencia de que estos pacientes necesitan ser movilizados, aún no vayan a caminar. O sea, necesitan ser movilizados en la cama de la unidad de cuidado intensivo para evitar todas las complicaciones asociadas al decúbito. Así que lo que uno podría considerar es hacer reducciones o fijaciones menos agresivas y con un objetivo más de movilización que restitución anatómica de las estructuras posteriores. En ese sentido, juega mucho papel las fijaciones percutáneas de la parte posterior del anillo e incluso recientemente, pues, mucha publicidad y muchos artículos, series de casos pequeñas de fijaciones percutáneas triangulares, lumbopélvicas percutáneas, que también sería una estrategia a tener en cuenta para este escenario en el que usted está planteando. Pero yo creo que dejar sin operar un paciente con una disociación lumbopélvica, sobre todo si esta disociación está desplazada, es un problema porque eso genera una discrepancia de longitud, una oblicuidad pélvica, tiene secuelas a mediano y largo plazo que son muy mórbidas para los pacientes. Así que si uno puede de alguna manera restituir la alineación de la parte posterior del anillo, debe uno enfocarse en hacerlo. Muchas gracias, estoy de acuerdo. Una pregunta con ¿Algún respecto comentario? también. El doctor Carlos por aquí está levantando la mano, Carlos Rivera. Se me lo... Mientras el doctor Rivera habla, Se me lo... hola. Bueno, yo no estaba levantando la mano, pero aprovecho para felicitar a Daniela, al doctor Valderrama y al doctor Gustavo por la presentación. Muy interesante. Creo que si entendí algo, veo que la mayoría de las fracturas, es decir, las quirúrgicas de la B que serían B2, B3 y la C1, C2 y C3 que serían las quirúrgicas del grupo de la C, pues se pueden manejar con tornillos ilíacos. La C3 no, porque la C3 ya sería una disociación que requeriría por el tipo de trazo, tipo en U, tipo en Y, tipo en H, requeriría seguramente una fijación triangular lumbopélvica, además de la ilíaca. Muy interesante la presentación. Yo diría en favor de la clasificación de la O que lo que nos gusta a los neurocirujanos de la misma es que pues a uno se le parece al resto de las clasificaciones subaxiales de la O. Entonces, para uno es relativamente intuitivo encontrar la clasificación diseñada para ir como de la forma más noble o menos inestable, la fractura hasta la más inestable, teniendo en cuenta las letras A, B y C, que es la forma que tradicionalmente se manejan las clasificaciones de las fracturas de AO, entonces me parece que es muy útil. Y, hombre, no, felicitaciones por la presentación, muy buena.
Muchas gracias, doctor Rivera. Yo quería aprovechar hacerle una pregunta a ambos, al doctor Valderrama y al doctor Gustavo, porque precisamente pues en la parte de la búsqueda de la literatura y en el contexto del paciente que hablaba el doctor Ignacio, pues digamos que en términos de esa liberación de las raíces sacras, pues nosotros tenemos el estudio muy grande que es el estasis, para lo que es la importancia de operar a los pacientes de trauma raquimedular emergente. Sin embargo, en este subgrupo de pacientes, pues en este grupo de pacientes, los que tenían trauma sacro, pues no están muy bien separados o no está hecho como ese análisis de subgrupos. Pero sí habían unos metaanálisis, había un metaanálisis muy grande, muy interesante con respecto a la descompresión de las raíces sacras, y es un tema que de pronto pudiera ser problemático. De pronto el doctor Gustavo considera si uno en estos pacientes que es digamos, no se puede llevar a una fijación temprana, si estaría indicando solo llevarlos a una descompresión de raíces sacras para tratar de preservar o salvar en algo la función neurológica sin fijarlos. ¿Tendría cabida uno tener esa posibilidad? O en esos pacientes que fijan, o entre comillas fijan solos, porque estuvieron mucho tiempo en UCI y no se pudieron llevar solo en esa parte de la descompresión de la raíz. Eso es un tema que paradójicamente, y yo creo que de una forma muy extraña, aparece en la literatura. Algunos artículos dicen que es la misma cosa descomprimir los pacientes que no descomprimirlos. Eso, pues, para nosotros, pues, los neurocirujanos, creo que no tiene ninguna lógica. Sí, cada vez se cierran las ventanas terapéuticas en los pacientes con cualquier tipo de lesión neurológica, pues estudios de caudequina no hay, y el comportamiento de la caudequina obviamente es mucho más, digamos, benévolo que las lesiones medulares, pero por ahí han dicho que la ventana son 72 horas. Sin embargo, eso no lo sabemos. Claro que sí, o sea, en la medida de lo posible los pacientes se debieran llevar a descompresión. Sin embargo, descompresión sin estabilización, pues como ya habló Carlos, realmente no tiene pues como mucho sentido. Y en ese caso, en un paciente que está en muy malas condiciones, pues ahí están pues todas las alternativas de fijaciones mínimamente invasivas y percutáneas que cada vez se deben aplicar más en los pacientes con politraumas graves.